Buenas tardes con todos. El día de hoy, siendo 24 de mayo del 2026, vamos a dar inicio a la sesión 3 del curso de urgencias a cargo de la doctora Lesia. Doctora Lesia, muy buenas tardes. Queda usted con la clase para que pueda iniciar su curso. Buenas tardes con todos. El día de hoy nos toca ver manejo de paciente policontuso y politraumatizado. Ese es el tema que nos han programado para el día de hoy. Entonces teníamos que ver diferentes patologías. Una de ellas era las contusiones, otras eran las fracturas expuestas y el politraumatismo. Son cuatro temas los que vamos a ver el día de hoy. Entonces comenzaremos con las contusiones. La contusión se define como una lesión física no penetrante producida por un golpe directo, que puede ser con un objeto romo que causa daño en tejidos blandos, en músculos y en piel. La contusión siempre, si se trata de contusión nada más, es una sola lesión, pero si se trata de dos o más, es policontusión o policontuso si se trata de paciente, ¿no? Las lesiones en los policontusos son múltiples en el cuerpo y están acompañadas a veces de heridas, dice, de heridas y hematomas, ¿no? Pero son igual hematomas y laceraciones, edemas y sobre todo el dolor es lo que más caracteriza. El dolor puede ser de moderada intensidad a gran intensidad, pero es de acuerdo a la sensibilidad de cada paciente. Generalmente esto se produce, ¿no?, en cualquier región del cuerpo, ¿no? Puede ser tras accidentes, caídas o agresiones, ¿no? ¿Cuáles son los grados de contusión? El primer grado es la equimosis. El segundo grado se cataloga como hematoma de rápido crecimiento. Y el tercer grado es el primer grado más el segundo más una atracción de partes, en este caso la afección que afecta los músculos. Este tipo de contusiones tendríamos que ver la intensidad con que se han producido cada una de ellas para ver si han llevado o han conducido a un síndrome compartimental. Eso de allí, ya es un caso más complicado de una contusión. El manejo de las contusiones es el reposo. Primero que el paciente debe estar en reposo, obviamente, para que en principio le calme el dolor, ¿no? Entonces, suspender la actividad física, proteger la zona lesionada para evitar mayores daños y todo lo que conlleva al reposo, ¿no? Aplicar hielo de ser posible. Si no es posible aplicar hielo o agua lo más fría posible, entonces se aplican compresas o se envuelve el hielo en una gasa, una tela limpia y se pone sobre la zona de contusión, ya durante las primeras 48 horas, para evitar de que la piel se siga edematizando. Otra puede ser la compresión, pero esta compresión tiene que ser muy suave para evitar también los daños que se vayan a poder producir en caso de que esta contusión haya sido de mediana o gran intensidad. Entonces eso, como va a seguir edematizándose, la compresión tiene que ser suave. Evitarla comprimir con fuerza la zona afectada y con ello vamos a evitar los edemas en las zonas contiguas también, porque como estamos presionando ahí se pueden edematizar todas las zonas circundantes. Entonces por eso la presión debe ser suave, ¿no? La elevación. La elevación consiste en mantener el miembro afectado, lo mantienen a una determinada altura. Generalmente se considera a nivel del corazón. Si el paciente está echado o está de cúbito dorsal, a la misma altura más o menos debe estar el miembro, no colgado, no muy levantado, sino a la misma altura, en forma horizontal a la posición del paciente, ¿no? Ahora, si nosotros comenzamos a ver fracturas, las fracturas pueden ser cerradas o fracturas expuestas. Las fracturas cerradas son aquellas que no tienen, hay una falta de continuidad de la estructura corporal. Se refiere a que no hay ni siquiera una lesión puntiforme en la zona de fractura. Basta que exista una lesión en piel para que ésta se convierta en una fractura expuesta. Cuando no existe lesión en piel, entonces esta se considera una fractura cerrada. Puede ser en miembros superiores, puede ser en miembros inferiores, puede ser
puede ser en los dedos de la mano, puede ser en los dedos del pie, puede ser en cualquier región, sobre todo en las partes distales del cuerpo, ¿no? En el caso de las fracturas expuestas, como les decía anteriormente, existe una pérdida de continuidad de la piel con ruptura total o parcial del hueso. Cuando hay, aunque sea una pequeña comunicación, una pequeña herida, aunque sea puntiforme y hay una fractura de hueso, entonces ya se considera una fractura expuesta. En este caso, en las imágenes que nosotros vemos, vemos contusión, pero nosotros no podemos identificar salvo que el miembro esté deformado, puede estar alineado también, pero cuando el dolor es muy intenso o con placas radiográficas vamos a tener que detectar si es que existe una fractura, mientras consideramos solamente una contusión y de acuerdo a la intensidad del dolor podemos ir más allá y tomar placas para ver si hay alguna lesión allí o una fractura de huesos para poder decir que es una fractura cerrada. Así a simple vista nosotros miramos la zona afectada y vemos solamente la equimosis que ustedes ven ahí, por ejemplo, en las imágenes que estoy poniendo a continuación, ¿no? En el manejo de las fracturas cerradas tenemos que inmovilizar. Es una fractura y no de ninguna manera podemos movilizar. Lo primero que tenemos que hacer es inmovilizar la parte afectada, a poner una férula en la parte inferior si es un miembro inferior o es el brazo o es cualquiera de las partes del cuerpo, sobre todo las partes distales, ¿no? Llámese miembros, ¿no? Entonces ponemos una férula para inmovilizar y para que no se produzca dolor y otro para que no, que es que es lo que más afecta al paciente, el dolor, ¿no? Y con el movimiento también hacer que esa fractura se desplace. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar cuando inmovilizamos al paciente. El manejo del dolor. Tenemos que aplicar compresas de hielo, ya les había dicho, o mantener con apósitos húmedos en la zona para que no se siga inflamando. La evaluación clínica incluye la inspección de la piel, la evaluación la neuromuscular, a buscar si hay pulsos a nivel de esa zona o ha habido por acción de la fractura, ha habido ruptura de vasos, ¿no? Que pueden estar haciendo perder el pulso y la sensibilidad de la zona. Porque siempre nosotros sabemos que pasa nervio, arteria y vena. Nosotros lo llamamos NAV y eso ya, me imagino que ustedes han pasado ya estudiando todo eso, ¿no? Los paquetes van con nervio, arteria y vena. Entonces, si hay pérdida de sensibilidad, lo más probable es que se haya lesionado también una parte del nervio. El pulso también que puede estar condicionando que se vaya formando un hematoma. Todo eso lo vamos a tener que identificar de acuerdo al desplazamiento con las placas radiográficas. Muchas de las veces cuando hay la posibilidad de alinear esa fractura cerrada, los traumatólogos que son los que más manejan este tipo de patologías, ellos hacen la reducción y estabilización de acuerdo a lo que van encontrando en las placas radiográficas. Casi de ninguna manera ellos sin placa radiográfica que le van a tener que tomar de todas maneras. Si ellos ven que todo está alineado, allí sí le ponen su férula, lo vendan o le ponen su yeso. Pero si no está alineado, tienen que reducir esas fracturas, ¿no? Con las técnicas que ellos dominan, las reducen, las estabilizan, entonces les ponen sus férulas o les ponen su yeso, de acuerdo a lo que nosotros encontremos, ¿no? De acuerdo a lo que se encuentra en las placas radiográficas, porque ellos sin placa es bien difícil que lo hagan. Ahora todo se hace con placa radiográfica. En el caso de las fracturas expuestas, consideramos que es una urgencia médica crítica. ¿Por qué? Porque hay contacto ya aparte de la lesión del hueso, hay un contacto con piel. Entonces, un punto de partida para las infecciones. Si eso no se hace una asepsia como parte de la atención primaria en nivel prehospitalario, hacer una asepsia y cubrir inmediatamente la zona afectada para que la infección por efecto del trauma no vaya hacia la parte interior y hacia la zona de fractura y eso permitir de que se infecte comenzando de la piel hasta la zona del hueso. Entonces produce cuadros de osteomielitis, ¿no? Entonces eso es lo que se debe evitar. Cuando existe una fractura expuesta, ese es de manejo literalmente inmediato. Si es que ustedes están cerca de un establecimiento de salud, entonces lo más rápido posible
Tienen que lavar la zona afectada, cubrir bien y llevarlo para que lo maneje de acuerdo a las placas radiográficas, cómo se puede reducir, y a eso lo ve el traumatólogo. Mientras se tendrá que hacer una presión directa, ¿no? Que es lo más rápido, es un control inmediato. La presión directa, o sea, presión directa sobre la herida con gasas estériles o paños limpios. Generalmente uno cuando se encuentra en un accidente no tiene gasas estériles, ¿no? Porque los botiquines que tienen hasta los vehículos no cuentan con gasas y menos con gasas estériles, ¿no? Varias veces me he permitido abrir y solamente hay un poco de algodón con agua oxigenada y alcohol, ¿no? Pero eso no nos va a servir. Y sobre todo, si es una fractura expuesta, lo más importante es lavar lo más rápido posible con agua y jabón y cubrir con gases estériles o paños que se encuentren limpios, ¿no? También se tiene que hacer un vendaje compresivo una vez controlada la hemorragia inicial. Si ustedes ven que está sangrando, tienen que tratar de comprimir, pero comprimir con mucho cuidado también la zona. Realizar un vendaje compresivo. No, el vendaje no tiene que ser muy ajustado. Es un vendaje para que contenga, no es para que estrangule la zona. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso y hay que hacer un vendaje, sí es compresivo, pero no es muy intenso. Evitando la presión directa, dice, excesiva sobre el hueso expuesto. Más si el hueso se está viendo, se está exponiendo, hay que evitar, porque se astillan. Entonces esos se lesionan con mayor facilidad y van lesionando partes blandas. El torniquete recomendado en caso de hemorragia o sangrados masivos es que no van parando, entonces en situaciones se tiene que poner el torniquete y soltar prudencialmente de acuerdo al nivel de compresión y de acuerdo a la zona también. Ya, eso se va manteniendo una compresión del torniquete y se va soltando progresivamente conforme van pasando, ¿qué le digo? 20 minutos, lo sueltan un momento, lo vuelven a comprimir hasta que vayan ustedes a un centro asistencial y lo puedan ver allí. Sobre todo dice que estos torniquetes siempre se utilizan en situaciones de múltiples víctimas o cuando las lesiones se encuentran no tan distales, sino más bien más proximales al cuerpo, porque ahí el sangrado es más grande, ¿no? Consideran ahí la clasificación de Bustillo-Anderson de acuerdo a la severidad de la hemorragia y el riesgo de infección. Se evalúa mediante clasificación de este Bustillo de Anderson como tipo 1, la herida menor de 1 centímetro, que es de baja energía y un sangrado mínimo. La de tipo 2 es una herida mayor que está aproximadamente de 1 centímetro sin daño extenso de tejidos blandos, ¿no? La de tipo 3 es un daño extenso de tejidos blandos, que hay una alta energía y una alta inestabilidad y un mayor riesgo de hemorragia severa. En el manejo de las fracturas expuestas, les había explicado anteriormente que constituyen uno de los problemas más complejos, porque eso está en contacto con el medio ambiente, ¿no? Entonces las probabilidades de infección son grandes. Es una emergencia definitivamente, ¿no? En tanto se produce el sangrado y se expone la parte ósea y existe un alto grado de sangrado de infección, entonces hay que cohibir el sangrado y también hay que cubrir la zona. Después de limpiar, lavar, qué sé yo, con lo que se cuente en el momento, el agua lo más limpia posible y tener allí el lavado y la cobertura, con eso se ha hecho bastante. Llegando al establecimiento de salud ya se le tiene que poner la antibiótico terapia precoz porque es expuesta, a diferencia de la cerrada y a diferencia de las contusiones que ahí no necesitan antibiótico terapia, ¿no? Lo que necesitan, en las dos primeras, lo que necesitan es simplemente calmar el dolor, que pueden calmar con paracetamol, pueden calmar con ibuprofeno, pero no pueden calmar con aspirina porque la aspirina exacerba más bien el flujo sanguíneo y puede crear un síndrome compartimental. Entonces, el síndrome compartimental, en vez de hacerle un favor, le está haciendo más daño, porque el compartimental, como su nombre lo dice, está entre los músculos y se va haciendo un hematoma más grande. Por eso no se permite, no se recomienda el uso de aspirina, pero sí se recomienda el uso de paracetamol y del ibuprofeno. El aseo quirúrgico, que ya lo hemos mencionado para las fracturas expuestas, eso en la zona prehospitalaria le pueden hacer un lavado rápido y cubrir y listo. De allí va a la zona hospitalaria donde
Ya ese es un manejo más agresivo, reducción cruenta y se hace en sala de operaciones generalmente, porque eso es imposible que lo soporte el paciente, ¿no? Y tiene que hacerse obviamente antes de las 24 horas, si no se está exponiendo al paciente a las infecciones que casualmente queremos evitar, ¿no? Entonces, y se estabiliza la fractura, hay una reparación de tejidos blandos, el síndrome compartimental es evitado y sobre todo los problemas articulares o de artrosis, ¿no? En el caso del paciente politraumatizado, como el mismo nombre lo explica, es una persona que sufre de dos o más lesiones traumáticas graves, que no solamente puede ser el trauma en miembros, puede ser en tórax, puede ser en abdomen y puede ser también en cerebro. Entonces, como están comprometidas partes viscerales y funcionales, es un caso crítico, es una prioridad uno. Afectan a diversos órganos y sistemas, con al menos una de ellas con riesgo potencial para la vida. Entonces es un paciente sumamente crítico. En el caso del paciente politraumatizado, se centra la evaluación rápida, se estabiliza y se asegura el transporte, priorizando el control de las hemorragias. Ahí sí hay que ver todo lo que es el ABCDE. O sea, priorizar lo que es la vía aérea y prevenir el rombo mortal. Como nosotros vemos en la gráfica, el rombo mortal implica que se produzca una hipotermia. O sea, todo este rombo que está en la imagen implica de que cuando se producen procesos hemorrágicos se tiende a la hipotermia por la misma acción de la hemorragia. Se tiende a la acidosis, se tiende a coagulopatías por el efecto del sangrado y a la hipocalcemia. Entonces, estas cuatro patologías son las que contribuyen allí para deteriorar aún más la salud del paciente. Entonces, confirmado que un paciente politraumatizado es un paciente críticamente enfermo y potencialmente se puede complicar en cualquier situación. Esto es lo que le llaman el rombo de diamante, que está condicionado por estas cuatro grandes patologías, ¿no? Que se producen justamente por el sangrado o por las lesiones que podemos encontrar en un paciente politraumatizado. Estos son los efectos del rombo mortal. La hipotermia, que es la pérdida severa del calor corporal y que reduce la capacidad del cuerpo para detener el sangrado. Se produce también coagulopatía, que es la pérdida de la capacidad de la sangre para coagular, lo que va a perpetuar las hemorragias. Produce cuadros de acidosis, disminución del pH en la sangre, que produce una acidez corporal y causa esto, esto está causado por la falta de oxígeno. Pues va perdiendo sangre, entonces hay una hipoxia y eso es lo que condiciona la acidosis. La hipocalcemia también se considera en este tipo de patologías del rombo mortal porque los niveles bajos de calcio en la sangre que impiden que el funcionamiento de los factores de la coagulación. O sea, conforme va sangrando o se va produciendo o el síndrome compartimental o un sangrado profuso de la herida, de la fractura expuesta o del politraumatizado, entonces se produce cuadros de hipocalcemia porque bajan los niveles de calcio en la sangre que impiden el funcionamiento de la... Entonces los cuatro, tanto la hipotermia, la coagulopatía, la acidosis y la hipocalcemia que se produce por el sangrado o por lesión de vísceras o por lesión cerebral, entonces van a condicionar esto lo que se denomina el rombo mortal. Entonces, un paciente críticamente enfermo se considera como prioridad uno. Entonces, debe ser atendido lo más pronto posible. Cualquier demora va a condicionar una mayor complicación. Los principios del manejo prehospitalario, que a más de uno de ustedes les interesa. Esto, mi sugerencia personal sería que cada vez que ustedes vean un paciente, ya que si lo ven desde el inicio o lo ven en un centro asistencial de menor categoría y progresivamente van viendo en establecimiento conforme lo van llevando o trasladando, van presentándolo a los diferentes establecimientos de acuerdo a la categoría, van a tener que hacerle cada vez un triaje y van a tener que hacerle un monitoreo,
porque no va a presentar lo mismo que presentó, que ustedes vieron al inicio, no va a presentar cuando ustedes vayan llegando a cada establecimiento de salud. Entonces tienen que tener en cuenta que la evaluación, el ABC, tienen que reportarlo en cada establecimiento o tienen que ir informándolo progresivamente en cada establecimiento. Así nosotros, por ejemplo, cuando vamos llevando pacientes, ya sea de establecimientos 1, categoría 1, a los de categoría 2 o a los de categoría 3, en cada uno de ellos va a variar toda la evaluación de estos pacientes. Varía. ¿Por qué? Porque va perdiendo sangre, va perdiendo, si se trata de un tequeado, aparte de otras fracturas, va perdiendo capacidad, el estado de conciencia va variando y todo contribuye al deterioro de este paciente, ¿no? Entonces, para ellos, los 10 primeros minutos son los minutos de platino. El tiempo de la escena debe limitarse a unos 10 minutos para pacientes críticos. Este es un paciente crítico y por lo tanto, lo más rápido posible y en las mejores condiciones tiene que ser referido a un centro asistencial. La decisión rápida cuenta en el traslado para el tratamiento definitivo de estos pacientes. Nada vamos a hacer con este paciente crítico, que es prioridad 1 en un establecimiento de primer nivel. Del segundo a tercer nivel tienen que ser evaluados y manejados, porque tienen que entrar estos pacientes directamente a la unidad de trauma shock para estabilizar las funciones y después tomar decisiones si paciente es de requerimiento de entrar a sala o no de entrar a sala para que ya se encargue los cirujanos y UCI, ¿no? Entonces hay que ir evaluando constantemente estos pacientes para poderlos transferir de establecimientos de menor capacidad resolutiva a establecimientos de mayor capacidad resolutiva. Pero tienen que ser evaluados, porque si no son evaluados van a terminar con una fractura expuesta en un establecimiento de tercer nivel o con una fractura cerrada en un establecimiento de mayor capacidad resolutiva. Tres, y obviamente se les van a rechazar. Entonces, comunicarse, ahora existen todos los medios de comunicación para informar y decir, tengo un paciente de tantos años de sexo tal y que debe ser manejado de acuerdo a la evaluación que venimos tomando, presenta deterioro del estado de la conciencia, presenta múltiples fracturas, presenta fracturas expuestas, probablemente hay deformación del miembro superior o inferior, entonces puede ser una fractura cerrada. Entonces, todo eso, cada una de esas cosas, cada una de las cosas de las patologías que ustedes vayan evaluando en el paciente, tienen que ser informadas directamente a los establecimientos de salud a través del sistema de radio, celular, ahora tenemos de todo. Avisarle para que ellos estén preparados y listos para atender a ese paciente, teniendo en cuenta que es un paciente de prioridad 1, ¿no? El trauma cráneoencefálico definitivamente es también una prioridad. Solo y únicamente el trauma cráneoencefálico es una prioridad 1. También uno tiene que tener en cuenta toda la evaluación, el estado de conciencia del paciente. Tener en cuenta el estado de conciencia del paciente basta y sobra para ver el estado crítico en que se encuentra. Entonces ustedes van informando, miran reflejos, miran pupilas. Comienza siempre la evaluación del paciente politraumatizado y con trauma cráneoencefálico debe ser de arriba abajo para que no se pierdan y para que no estén informando una cosa y otra. Si van de arriba abajo, van paciente presenta lesión en cráneo, si es que ustedes están evidenciando, presenta una lesión, si no evidencian, paciente con trastorno del sensorio. Tienen que decir qué trastorno, si está somnoliento, si está agitado, si este paciente, en qué situación, en qué condición, en qué estado de conciencia se encuentra. Eso tienen que saber, los estados de conciencia, si está confuso, si está desorientado, si está comatoso, si no responde, entonces el paciente es un paciente críticamente enfermo, con el trauma encefalocraniano severo, ¿no? Entonces van evaluando, como les digo, de arriba abajo para que no se pierda. De arriba abajo implica que van a ver pupilas, van a ver los reflejos, van a ver si el paciente presenta vómitos explosivos, si el paciente tiene reflejos o no tiene reflejos, si el paciente tiene relajación de esfínter, si el paciente se moviliza porque está muy agitado, si el paciente presenta frecuencia respiratoria alta,
si presenta taquicardia, todas las funciones vitales básicas les va a servir de todo para ustedes informar al establecimiento donde están refiriendo de que este paciente es un paciente críticamente enfermo. Entonces, ya saben, si ellos les van a decir si cuentan con tomografía, no cuentan con tomografía, si cuentan con neurólogo, cuentan con neurocirujano. Cada una de esas cosas se lo van a decir los establecimientos. Por eso es importante conocer a ustedes como personal de salud, es importante conocer el nivel o la categoría del establecimiento de salud donde ustedes deben y pueden referir. De acuerdo a la evaluación inicial que le hagan en el prehospitalario, usted ve, este es un paciente críticamente enfermo, prioridad 1 hasta 2. Entonces, este paciente tiene que estar en un establecimiento de 2-1 para arriba. 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, hasta centros especializados. Para eso ustedes en el lugar donde están, tienen que tener conocimiento de la categoría de los establecimientos de salud. Que es sencillo, es sencillo. Eso de ahí viene ya de, ¿qué les digo?, de más de veintitantos años. Entonces uno tiene que conocer, porque tiene que conocer dónde va a referir. No tiene sentido que ustedes lo lleven a una posta sabiendo que ahí no le van a resolver el problema. Lo más que harán es ponerle la vía, ponerle, no sé, inmovilizarlo y listo, pero igual van a referir. Pero eso no quiere decir que del lugar de donde surgió el accidente no lo deben de llevar a la posta. Sí lo deben de llevar, pero tienen que hacer ustedes, si está lo más cercano posible, ¿no? Pero ustedes tienen que hacer, proyectarse ya a dónde necesariamente debe recibir el manejo este paciente. Si es un trauma cráneoencefálico, tiene que ser de 2-1 para arriba. El trauma encefalocraneano es considerado una emergencia y deben de ser evaluados por los médicos. En realidad, ahora que existe la especialidad de medicina de emergencias y desastres, en todos los hospitales, desde el hospital 2-1, tienen que tener un emergenciólogo. Y si tiene un emergenciólogo, se supone que obviamente tiene que estar en su servicio de emergencia. Si no, está un médico, un cirujano o cualquier otra especialidad, pero todos de ellos deben de tener las competencias de conocer y manejar este tipo de pacientes y sobre todo a la brevedad posible y de acuerdo al cuadro, una vez evaluado y reevaluado y continuamente evaluado, poder referirlo a establecimientos de mayor capacidad resolutiva donde sea posible que estos pacientes tengan que ser manejados por las especialidades correspondientes. Cuando existe un trauma cráneoencefálico, definitivamente el neurólogo allí no va a hacer mucho. Lo que tiene que hacer es el neurocirujano. Entonces el neurocirujano le va a pedir primero radiografía, después le va a pedir tomografía y después va a seguir evaluando, va a ver el estado general del paciente mientras sigue manejando el emergenciólogo, el cirujano o el médico que esté allí en la unidad de trauma shock y después va a intervenir si es de necesitar intervenir este paciente. Depende, pues si ya el paciente está con la masa encefálica fuera, ya no tiene sentido, ¿no? Pero hay que darle todo el soporte mientras que se pueda asistir al paciente, ¿no? Todo tipo de soporte. Pero sí hay que conocer el sistema de referencias y contrarreferencias para estar informando constante y permanentemente a los médicos que están en los establecimientos de salud de mayor capacidad resolutiva para que sean recibidos y ellos ya tengan todo preparado, tengan su ventilador mecánico, tengan sus máquinas sus bombas de infusión, tengan el laringoscopio listo, tengan ¿qué le digo? Su desfibrilador, tengan todo listo esperando al paciente. Como se ve en la imagen, ¿no? Lo traen y pum, lo ponen y ya está, listo. Ahí ya después interviene el anestesiólogo, lo intuba el paciente, o el emergenciólogo intuba al paciente, lo está monitorizando, está viendo su saturación, está viendo su frecuencia cardíaca, de dónde está sangrando, está evaluando el cirujano. En realidad, cuando llega un paciente a la unidad de trauma shocks, está el cirujano, está el neurólogo, está el neurocirujano, si es que el hospital tiene, ¿no? Y si no, está el cirujano, porque el cirujano tiene que bandearse en todo. Entonces está el cirujano, está el traumatólogo, cada uno dice, no, primero resuelvan esto, después resuelven. Primero esto, y yo entro acá, todavía tengo tiempo, tengo 24 horas, primero la parte cráneoencefálica y después ya los miembros, siempre y cuando no estén sangrando, obviamente, no se esté perdiendo fluido, no se esté perdiendo líquido.
Entonces se va manejando y se va manejando una cosa y cada uno asume su función dentro del cuidado del paciente. Y a la vez también se va informando si es que tiene una UCI, también se va informando, porque todos los hospitales 2-2 tienen que tener una UCI. Entonces, si tienen una UCI, se va informando para que hagan transferencia de cama, qué sé yo, los pacientes hemodinámicamente más estables pasan a otras áreas y ese paciente críticamente enfermo se le asigna esa cama después de salir de sala de operación. Depende del pronóstico que se tome cuando uno va evaluando a este tipo de pacientes. Entonces, el manejo del trauma prehospitalario consiste en ver la vía aérea, ¿no? Estoy viendo que el paciente está vomitando, obviamente tengo que primero asegurarme para que no tenga lesión en el cuello. Si no tiene lesión, igual le pongo su collarín y trato de incorporarlo un poco más para que este paciente ventile, porque va a estar vomitando de repente. Entonces tengo que controlar, aspirar si tengo allí dentro de mis equipos un aspirador, entonces voy aspirando secreciones, puede ser secreción gástrica, secreción pulmonar, puede ser sangre, puede ser, voy aspirando y si no tengo, voy limpiando para que la vía aérea esté permeable. Y sobre todo para que sin movilizar mucho la columna cervical, porque si de nada serviría voltear la columna cervical cuando simplemente estás mutilando la médula espinal. Entonces no estás ayudando. Primero te aseguras, le pones el collarín y ahí vas limpiando secreciones, sangrados, secreciones, qué sé yo, o objetos extraños, vas retirando todo para que la vía aérea quede permeable. Vas controlando la respiración y la ventilación del paciente. Si es que necesita, en bloque lo levantas un poquito, a, ¿qué le digo? A 30, 45 grados para que este paciente ventila. Así ventila mejor. Ah, ya sí. Pero no le quitas el collarín, sigues con el collarín. Le hace la evaluación neurológica que es importante con el Glasgow. Ustedes ya conocen, porque ustedes están trabajando en salud, me imagino, entonces ustedes conocen que la elevación de Glasgow basta, 15. Entonces ustedes van controlando. ¿Cuánto de Glasgow tiene ya? Apertura ocular, tiene respuesta verbal, obedece órdenes, todo, y van sumando. Si llega a 15, 14, 15, ya por lo menos el médico que les está recibiendo la información tiene una idea cuál es el estado de este paciente, ¿no? Entonces ustedes le van informando y él ya sabe qué tipo de paciente va a recibir. Y ustedes le dicen más o menos el tiempo aproximado en que van a llegar y ya ellos tienen todas las cosas listas para poder asistir al paciente. Y sobre todo hay que prever por las mismas razones que nosotros expusimos en el rombo, hay que prever la hipotermia, ya para que no existan todas esas complicaciones que nosotros las hemos considerado en las láminas anteriores. Entonces, las acciones de soporte vital, ya hemos dicho, la vía aérea, el control de las hemorragias, manejo de la ventilación, ya le hemos dicho cómo. Ahora, si ustedes tienen cánula binasal, usted tiene máscara de Venturi, máscara de reservorio, gradualmente, de acuerdo a la saturación, porque ahora el que menos tiene un pulsosímetro, entonces van controlando, van llegando, que sobrepase a los 96 de frecuencia cardíaca, que esté saturando igual. El tope, ustedes saben que 100 es de 60 a 100 en frecuencia cardíaca, la saturación también tiene buena saturación. Sigo evaluando eso, continuamente voy evaluando hasta que llegue al centro hospitalario. En el centro hospitalario ya ellos se encargan de hacer lo que tienen que hacer de acuerdo a toda la información que ustedes durante todo el trayecto, sea distante o no sea distante, ustedes han informado a las personas. ¿No? Entonces, los objetivos del prehospitalario, del politrauma es minimizar, como lo estamos expresando acá, minimizar el tiempo en la escena, ¿no? Especialmente en pacientes críticos. Minimizar y darle todo ese soporte del ABC y darle la seguridad de que este paciente no se va a deteriorar durante el trayecto, ¿no? En lo más posible. No pueden hacer más de lo que tienen. Con lo que cuentan, hacer todo lo posible cuidando el ABC. Si ustedes cuidan todo eso, entonces ya por lo menos está garantizado que este paciente va a llegar y va a ser manejado ya en el centro hospitalario lo mejor con toda la información que ustedes les dan. Para eso creo que estamos recibiendo este tipo de capacitaciones también, para tener en cuenta cómo se moviliza. Si tiene una camilla, cuchara y que lo puede mantener ahí está, en buena hora. Y si no, hay que adecuarse, porque estamos en condiciones que a veces los accidentes se producen muy distante de los establecimientos de salud. Pero siempre, siempre van a encontrar una persona que tenga conocimientos básicos de soporte para que puedan ayudar en el manejo de estos pacientes y se pueda evitar y minimizar al máximo de que este paciente llegue con vida a los centros de salud donde pueda ser atendido.
De acuerdo al triaje hecho también por el personal de salud y al haberse corroborado todo con el personal de salud, habiendo informado todo, utilizado el sistema de referencias y contrarreferencias de los establecimientos, se produce el manejo de la unidad de shock trauma, de requerirlo, porque es un paciente críticamente enfermo, sobre todo los pacientes politraumatizados, porque tienen daño a nivel cerebral. Así estén despiertos, se pueden ir deteriorando progresivamente y todo eso tienen que ir informando. La cuestión es llevar, ver la escala de Glasgow, ver el estado de conciencia, tratar de que el paciente se encuentre lo más estable posible, se encuentre ventilando, motivar también al paciente, porque a veces el paciente se estresa tanto que se mueve de aquí para allá y no deja estabilizar. Entonces, yo creo eso y calmar el dolor y sobre todo las zonas hemorrágicas también estar comprimiendo progresivamente hasta llegar al lugar donde se pueda ser atendido con mayor capacidad resolutiva, ¿no? Es la atención de prioridades, yo creo que, y siempre lo he tomado en cuenta en los hospitales donde yo en la verdad he visto de que se confían tanto en la evaluación que hacen en triaje, que a veces pasan al paciente y no es la prioridad. Hay pacientes ansiosos, sobre todo los pacientes psiquiátricos, de que tengo esto, tengo el otro, pero uno tiene que ir evaluando y corroborando. Y en cada ambiente, por decirlo mejor, en cada ambiente hay que ir considerando qué prioridad han evaluado. Y se los digo con conocimiento de causa. Por ejemplo, hace 3 o 4 días estaba en el hospital, porque tengo la docencia ahí, y pasaron un paciente rápidamente a shock trauma. Y yo veo que el paciente no era para shock trauma, porque estaba pasando en alguna silla de ruedas. Entonces me llamó la atención y en eso viene la médico que estaba haciendo triaje y dice, ese no es el paciente crítico, es otro. Y pasaban a otro paciente que verdaderamente era crítico, estaba hiperventilando, tenía dolor precordial, estaba desaturando, paciente obeso, diabético, no tenía trauma, sí, pero la falta de evaluación, la falta de clasificación de acuerdo a la prioridad, el desconocimiento de las prioridades, que son elementales del 1 al 4 como ustedes la ven. Prioridad 1 es una emergencia que tiene que ir de todas maneras a la unidad de shock trauma. Prioridad 2 es una urgencia mayor que no necesariamente puede ser atendido en shock trauma, puede ser atendido en la sala de observación o puede ser atendido, si es que está llena la sala de observación, lleno de shock trauma, puede ser atendido en triaje, perdón, en tópico. La urgencia menor puede ser atendida en el ambiente de urgencias, como su nombre mismo lo dice. Y la prioridad 4 es una patología común, pues una otalgia, una faringoamidalitis, una contusión que no es de ahora, que hace ya varios días, que se está curando con todo y no sabe con qué más. Esa es una prioridad 4 que puede ir a consulta externa. Entonces, constantemente ir evaluando las prioridades. No porque evalúe el de triaje y yo me voy a confiar. Ya ve cómo se dan cuenta de lo que le contaba de la anécdota, de que pasaron un paciente por otro, al paciente crítico lo dejaron y dijeron, pase el paciente y pasó otro. Y eso sucede a cada rato. Pacientes que están haciendo la cola para ser atendidos están ahí que se dejan atender, pero sabiendo que no es la prioridad, ni dos, ni uno, ni tres por último. Es un paciente con una patología común que debiera ir a consultorio. Por eso ustedes consideren las horas punta. Las horas punta, que son de 7 a 8 de la mañana y de 7 a 8 de la noche, son paciente que no me va a dejar dormir si es en la noche y paciente que no me dejó dormir toda la noche si es en la mañana. Son las horas punta que están haciendo cola con patologías comunes y que están haciendo cola y que están quitándole oportunidad a las prioridades 1, 2 y 3. Entonces hay que ir evaluando constantemente. La norma técnica del MINSA, la 042, establece estas prioridades del 1 al 4. Hay que establecer estas prioridades para atender al paciente. Ahora, si en el caso de fracturas que nosotros estamos viendo, es una fractura expuesta, definitivamente, así se ha demorado de repente un día en venir de un establecimiento de salud donde no lo podían entender, pero le hicieron todo el tratamiento prehospitalario, entonces ese paciente va a entrar como prioridad 1 y tiene que atenderlo el traumatólogo como prioridad 1, tiene que entrar a la sala de operaciones como prioridad 1, no puede esperar.
¿Por qué? Porque es una prioridad uno, es una fractura expuesta y es un politraumatizado en ese caso, en cualquiera de los dos casos. O es un TEC, igual, ¿se demoró en venir? Sí, se demoró en venir. Hay gente que vive sola, sobre todo los adultos mayores viven solos. Entonces nadie sabe en qué momento se cayó, nadie sabe en qué momento pasó esto o lo otro. A veces cuando van a visitarlo, no, pero él quería vivir solo, ya, se cayó. Entonces, pero sigue siendo prioridad. Entonces, catalogar por prioridades a los pacientes, aún estando en la cola, pues tiene que evaluarse y evaluarse una y otra vez para que estos pacientes sean atendidos. Acá, como decíamos, prioridad uno son pacientes con alteración súbita y crítica del estado de salud, en riesgo inminente de muerte que requieren atención inmediata en sala de reanimación de shock trauma. Puede ser un paciente con una patología de fondo, con una diabetes, con una cetoacidosis, o que se cayó acá, o que ya le habían diagnosticado para darle ejemplos nada más, porque a veces, muchas veces nosotros entendemos mucho mejor con los ejemplos. Había un paciente prioridad uno que estaba más o menos a una distancia, será pues de 20 cuadras y era taxista. Entonces le dijeron, tiene que irse a un establecimiento de mayor capacidad residencial. Nosotros acá no le podemos resolver su problema. Usted está con dolor precordial y tiene que ir allá, para ponerle como ejemplo. Tiene que ir al hospital, que es un hospital 2-2. El paciente llega caminando después de cuadrar bien su carro, todo. A él le interesaba más su carro, ¿no? Cuadró su carro, todo. Llegó, caminó 2 pasos y tenía un infarto masivo. Cayó al piso, ni bien entraba, se le llevó a la unidad de shock trauma, no se pudo hacer nada por el señor. Fue un infarto masivo. Del lugar donde le diagnosticaron al hospital eran unas 20 cuadras. El señor se fue manejando en el tráfico infernal mientras cuadraba su carro en el tráfico infernal. El señor llegó caminando y falleció. Entonces ven cómo aparentemente uno no valora las prioridades, no establece prioridades. Paciente hiperventilando, con la justa dio 2 pasos y se cayó. Entonces hay que tener en cuenta y hay que seguir evaluando constantemente lo que es prioridad. Es prioridad uno, por ejemplo. Prioridad dos, pacientes portadores de un cuadro súbito. Puede ser un cuadro súbito o un cuadro que se viene deteriorando ahí en la emergencia. Puede ser que lo que era una urgencia se convierta en una emergencia. Entonces, hay pacientes que dicen, yo estaba en la cola primero, sí, pues, pero entiende que este se va a morir. Los pacientes te hacen bulla, te hacen lío, te gritan, un poco más y te pegan. Pero tú tienes que saber evaluar de acuerdo a prioridades para ver qué paciente tiene que pasar. Un paciente con dificultad respiratoria, con un trauma, se cayó ahorita, lo atropellaron ahorita. Entonces ya se le dio todo lo que tenía que dársele en el prehospitalario y ya al hospital. Entonces ya saben que es una prioridad, se avisa. Ahora todo el mundo avisa por teléfono, por celular o por mensaje. Avisa, paciente, acaba de haber un accidente acá en tal sitio, paciente es trasladado acá y pues tienes que recibirlo nada más, porque tienes que darle la atención. Entonces la prioridad dos es esa, que se complique o en la emergencia o que venga ahí a complicar su caso. Prioridad 3, paciente que no presenta riesgo de muerte ni secuelas invalidantes. Puede esperar. Y prioridad 4 es un paciente que debería de venir por consulta externa. Pero como ellos dicen, no, que yo he venido, que yo estoy haciendo mi cola, que no es posible que entre tal o cual, pero hacerle entender al paciente ya es este manejo de cada persona, ¿no? Cada personal de salud ya entiende a la gente. Entonces, dentro de prioridad uno, nosotros podemos considerar un paro cardiorrespiratorio, un dolor torácico, una dificultad respiratoria, se atraganta una dificultad respiratoria, un choque hemorrágico, un abdomen agudo quirúrgico, arritmias con compromisos hemodinámicos, hemorragias profusas, obstrucción de vías respiratorias, inestabilidad hemodinámica en todo sentido, paciente polimnéico, paciente con sangrado, paciente. Es decir, lo más crítico que a nosotros nos llega, aparte de esto, que ya son casos que uno los puede evidenciar con facilidad, son evitar problemas de gestantes, por ejemplo, que llegan a sangrar. Los pacientes de frente tienen que entrar a sala, prioridad uno. Pacientes entonces con trauma severo, estatus convulsivo, pero una convulsión nada más y con antecedente de epilepsia, de cualquier, eso se puede manejar todavía en tópico, porque no siempre los shock trauma o observación puede estar con camas disponibles, entonces lo puedes manejar, lo epaminizas al paciente, lo estabilizas, lo tienes
por lo menos en una camilla, lo estás atendiendo, le estás poniendo su oxígeno con cánula binasal, con máscara de reservorio, con máscara de Venturi, pero lo estás atendiendo. Lo importante es que lo estás atendiendo. Salvo que este paciente vaya complicándose, se torna prioridad uno, comienza persistente su convulsión, entonces lo ingresas para intubación, lo ingresas para manejo. A veces cuando están llenos tienes que poner camillas en los pasillos y ir intubando pacientes y salvarle la vida. Es lo único que te queda. Sobredosis de drogas, ingesta. Bueno, la ingesta de órganos fosforados depende del tiempo y depende de cuánto haya ingerido la paciente. Porque órganos fosforados es más severo que carbamatos. Carbamatos son los raticidas. Órganos fosforados son más letales. Y generalmente órganos fosforados se da en zonas agrícolas, porque ahí manejan los órganos fosforados. Signos y síntomas en un abdomen agudo con descompensación hemodinámica. Depende del tiempo de evolución también. Signos y síntomas en embarazo ectópico roto, esos sí son pacientes que deberían ingresar, son prioridad uno, sobre todo por las implicancias que tiene una muerte materna, una muerte perinatal. Signos vitales anormales, obviamente porque el paciente ya está deteriorado. Víctima de accidente de tránsito, de todas maneras hay que evaluar de arriba abajo por completo. Quemaduras con extensión mayor del 20%, también. Ya quemaduras vamos a ver en la próxima exposición. Es exclusivamente quemaduras y otros temas. Precipitación, depende de qué altura, depende qué forma cayó, depende qué lesiones tiene, depende del estado de conciencia. Dos o más fracturas de huesos largos proximales también, depende qué tipo de fracturas, si son expuestas con mucha más razón. Injuria de extremidades con compromiso neurovascular, heridas de bala o por arma blanca, depende a qué nivel, depende cuántas lesiones, cuánto ha lesionado los tejidos blandos o tejidos óseos, depende dónde le cayó la bala. Sospecha de traumatismo vértebro-medular también resulta ser una evisceración, obviamente. Prioridad 2, frecuencia respiratoria de 24 por minuto. Va subiendo la frecuencia respiratoria. Muy bien. Crisis asmática. Crisis, no asma bronquial. Crisis asmática. Una diabetes mellitus descompensada, una cetoacidosis o un coma hiperosmolar. Hemoptisis masiva. Signos y síntomas de abdomen agudo, sí, pero manejable todavía, siempre y cuando no. Depende del tiempo de evolución, depende del momento del diagnóstico. Convulsión reciente en pacientes conscientes. Convulsión reciente ya les había dicho, si no tiene antecedentes de epilepsia, no tiene antecedentes de trauma, entonces todavía se puede manejar en los otros ambientes. Pero si tiene antecedente de trauma, de TEC, si tiene antecedente de politraumatismo, eso sí debe ser manejado de inmediato. Arritmia sin compromiso hemodinámico, depende qué tipo de arritmia. Sangrado gastrointestinal con signos vitales estables. Gastrointestinal, depende cuánto tiempo viene sangrando, cuánto de pérdida, hay que preguntarle todas esas cosas. O sea, hacer una buena historia clínica básica y fundamental en esto. Hipotonía, flacidez muscular aguda y hernia umbilical o inguinal, encarcerada. Si no está encarcerada, hay gente que vive mucho tiempo con su hernia y no le preocupa. Prioridad 3. Consideramos un dolor abdominal leve con náuseas, vómitos, diarrea, signos estables, heridas que no requieren sutura, intoxicaciones alimentarias, trastorno de músculos y ligamentos, una otitis media, deshidratación. Entonces vamos de lo más complejo a lo menos complejo. Entonces vamos viendo todas estas prioridades. Fiebres, urticarias, síndromes vertiginosos, celulitis, lumbalgias, litiasis renal, broncoespasmos leves. O sea, ya vamos de más a menos, ¿no? Entonces, pacientes con neurosis de ansiedad, eso puede ser manejado en consultorio, por ejemplo, ¿no? Pacientes psicóticos, ya esa es otra cosa, ¿no? Crisis de ansiedad, signo de depresión, cuadros psiquiátricos ya se le maneja inicialmente en la emergencia, pero de esos tienen que ir para consulta con psiquiatría. Acá vemos las imágenes de pacientes que son manejados con politraumatismo, ¿no? Y prioridad 4 por último. Faringitis aguda, amigdalitis. No, pues no, así estés en la cola, estás con fiebre, sí, pero estás con una amigdalitis. Pues no puede ser tú antes que otro paciente que está críticamente enfermo.
Eso tiene que explicarse a los pacientes. Por eso es importante hacer la evaluación de prioridades, prioridades, prioridades en todo momento. Prioridad en el caso, salvo que, y aún así, aún cuando se encuentran eventos masivos, por ejemplo, conciertos, como hubieron antes, o partidos de fútbol, y ya hay víctimas en masa. Igual, tienes que evaluar prioridades, porque no porque uno esté con faringitis y otro lo vas a pasar primero a pesar de que esté con fiebre. Tienes que pasar al policontuso, al politraumatizado, a la fractura expuesta, al TEC. Eso tienes que pasar primero. Para eso tienes que aprender primero prioridades. Aprendes prioridades, priorizas a los pacientes y vas pasando uno por uno, o vas manejando uno por uno, o vas estabilizando uno por uno. A propósito, sería considerada una historia clínica. Es una paciente mujer de 28 años quien se encuentra realizando ejercicios y en forma intempestiva es embestida por una camioneta. Estamos considerando un caso clínico que es muy frecuente, ahora sobre todo. Bueno, en este caso es una camioneta, puede ser un carro, un auto, qué sé yo. Si inmediatamente al observar el estado de la accidentada se da la fuga, punto. Cuando cualquier persona o un personal de salud se acerca al paciente, entonces ve que está en un estado de semi-inconsciencia, está que no se ubica dónde está, ventila espontáneamente, pero en forma superficial, sus funciones vitales están 36,5, porque antes de que fuera atropellada no tenía nada, pero la presión arterial ya va cayendo, 70-50. Su frecuencia cardíaca, 130 por minuto. Su frecuencia respiratoria, 30 por minuto. Es un paciente que se va deteriorando progresivamente. Si yo a este paciente no lo traslado inmediatamente a un centro asistencial, este paciente va a caer en un problema profundo, un problema más complejo que ya no va a ser manejable ni siquiera en el centro de medida capacidad resolutiva, ¿no? Hay que ver si tiene sangrado, si tiene fracturas, hay que ver si hay lesión cerebral, si hay exposición de masa, deformidad con sangrado profuso en miembros inferiores. En este caso, es miembro inferior izquierdo. Sangrado profuso con deformidad, entonces, sangrado profuso y es una fractura expuesta. Pues aquí tenemos un ejemplo, un caso clínico que a todos los pacientes tenemos que triarlos constantemente y ver la evolución de los pacientes, estabilizarlo en la zona del accidente, llevarlo a un centro asistencial, coordinar a través del sistema de referencia y contrarreferencia, informando en todo momento al personal de salud, llámese personal técnico, personal de enfermería, médicos o médicos con especialidades para ver más aproximadamente para tener una idea y ver que este paciente por quiénes deben ser manejados. Entonces aquí tenemos un caso clínico para que ustedes lo puedan evaluar. Creo que tenemos uno, dos nomás, me imagino que el resto está en línea. Si ustedes tienen alguna pregunta, hasta acá me pueden hacer cuando gusten sobre estos temas, sobre el contuso, policontuso o sobre el tema que ustedes quieran. Teníamos a Karen y ahora está Betsy nomás. O cualquiera que esté en línea y puede comunicarse, no hay ningún problema, estamos para resolverlo. Ahí ven ustedes una fractura cerrada, una fractura también cerrada las dos. Una pequeña, por muy pequeña que sea la fractura, y es una fractura expuesta, así sea en manos o en los dedos del pie, es una fractura, esas fracturas expuestas son emergencia y deben ser tratadas inmediatamente para evitar complicaciones. A esa conclusión podemos llegar. Doctora, perdón, estamos para relacionar caso clínico. Buenas noches. Sí, cuando guste, les había puesto el caso clínico de una paciente Ya, de 28 años, ¿no? A quien se encuentra ya. realizando ejercicios y que es embestida por una camioneta y sin mediar palabra, bueno, se fuga la persona que lo atropella y la paciente se encuentra en un estado de semi-inconsciencia. Ujú. Si pueden ayudarnos o pueden hacer alguna pregunta o lo que tengan que decir, me lo dicen ahorita y yo les puedo contestar. Bueno, principalmente vemos que está hipotensa, ¿no? Sí. Que también tiene una taquicardia y una
un proceso de una frecuencia respiratoria elevada, ¿no? Que sería una taquipnea. Exacto. Ujú. Habría que, allí hay que evaluar porque el estado de semi-inconsciencia no te va a poder permitir obtener mayores datos. No, Como de- claro, como- se tendría que evaluar, primeramente como siempre dicen, ¿no? Nosotros somos los que vemos el estado de conciencia de la persona, como decía el ponente de la clase pasada, ¿no? Hay que asegurar la zona, también ver a la persona donde el pulso carotidio, llamar a las personas adecuadas también, ¿no? Para hacer un traslado adecuado en ese caso del accidentado, ¿no? Exactamente, Ujú. sí, de acuerdo. Y aparentemente, ¿cómo lo clasificarías a ese paciente? ¿Cuál sería una impresión diagnóstica? No necesariamente siendo médico, sino siendo personal de salud. Prioridad Porque uno, pues, prioridad uno, exactamente. claro, ajá, Exactamente, porque el estado de semi-inconsciencia nomás te dice que es un paciente crítico, claro, ¿no? Y eso, aparte las funciones que se van deteriorando, o sea, mira, estas son las funciones iniciales, pero casualmente el monitoreo de funciones te va a ampliar la información que tú le vas a dar donde vas a referir a este paciente. Entonces tú le claro, dices ya, de ahí acuerdo obviamente, a la complejidad del nivel de atención de los claro, hospitales. ¿cuál más o menos tú qué pensarías que tuviera este paciente? Un paciente politraumatizado, Puede ser politraumatizado, ya. ¿Qué más? Lo más importante, que está en shock, en shock, shock ya. ¿Qué más? hipovolémico. Puede ser un shock hipovolémico, puede ser trauma abdominal cerrado, trauma torácico, ¿no? Puede estar, Claro, también. puede ser un TEC también, Ah, sí, puede ser claro, un un TEC, TEC, ¿no? ¿sí? Trauma en Es, definitivamente es un paciente politraumatizado. Es un claro, paciente politraumatizado, sí. politraumatizado, sí, es un politraumatismo. ¿De dónde? Ya poco a poco vas a tener que averiguar, Eso pero se vas a sabrá. seguir. Vas a tener que, de todas maneras, ir informando a la zona donde... Al toque te ubicas, ¿dónde lo llevamos? Primero lo llevamos acá, al que esté más cerca, a la clínica, porque las clínicas tienen toda la obligación de atender a pacientes por Ah, ley de no, emergencia. claro. Por ley de emergencia, sin, Sí, por sin ley de cobrar un emergencia. sol, tienen que atender nomás. Sí, Alguna sin vez cobrar un yo sol. estuve en una clínica, también Sí, trajeron un señor que efectivamente. se había caído y justo contándole cosas así de experiencia, ustedes pueden sacar conclusiones, ¿no? Por eso les contaba algunas cosas que en realidad a veces la confusión, la cantidad de pacientes y todas esas cosas hacen que el mismo personal los confundan, ¿no? Por ejemplo, pasaron a la paciente de shock trauma y la paciente estaba más tranquila que nada, y la otra era la que estaba deteriorada. No, esa no es la paciente, pásale a la otra, igual, ¿no? Entonces, pero si ustedes le van controlando, yo le digo, pasaron a una paciente, decir, pasaron a otra paciente, y le digo, pero si esa paciente le has dicho siquiera que saque la lengua, está recontra seca la señora. Entonces yo le digo, ¿viste? ¿Le has preguntado si es diabética? Ahí está el problema, el antecedente que tenía la paciente. Era una paciente diabética, cetoacidótica y todas esas cosas, nadie le preguntó. La pasaron, paciente crítica, pase, pase. No es así. Si te vas a poner a todos a evaluar adentro, al fondo, en shock trauma, no tiene sentido. Los anteriores ya no tienen sentido, el tópico, urgencias, triaje, no tiene sentido. Pero si tú le vas tomando presión, vas viendo que la frecuencia, no, tiene frecuencia cardíaca de 130, tiene PA de 70 a 50, ahí lo pasas de frente. Y sobre todo, ha sido investida por un automóvil, por una camioneta, por un tráiler, qué sé yo. Ya, es una paciente politraumatizada. Pásala y evítate problemas. Y si no tienes capacidad resolutiva en el establecimiento, pues ve pensando ya a dónde lo vas a llevar. No, no tiene, entonces la clínica dice, no, no, pero no te pueden detener en la puerta y decir, no, no, no lo traigan acá que no tenemos capacidad. No, tienes que atenderlo. Primero lo atiendes, le pones su vía, le pones todo y después lo refieres, pero ya el médico de la clínica tiene que dar el diagnóstico aproximado. Paciente politraumatizado, descartar TEC severo, descartar, si ve que están deformadas las extremidades, descartar fractura cerrada o fractura expuesta o fractura, todo tienes que decir para saber de dónde, cuál es el origen
de estas funciones inestables, comenzando por el estado de semi-inconsciencia. De repente semi-inconsciencia y después el paciente está agitado o entra en coma. Entonces tienes que controlar, pero miren, la temperatura está normal pues porque ha sido un accidente, pero el resto de funciones, como ves, se van alterando. Entonces tienes que dar por lo menos una impresión diagnóstica. Paciente politraumatizado. Tú dices, paciente politraumatizado, prioridad uno. Cantado, ya no hay nada que discutir. A veces te responde, no, pero si es politraumatizado, llévalo al hospital, pues, suponte, no, X, Carrión, llévalo al otro que tiene, es de mayor complejidad. No, mi obligación es traerlo acá. Y acá ustedes referirlo. ¿Por qué? Porque yo sé que ahí le pueden poner una vía, que lo pueden estabilizar, bien estabilizado, y ya lo pueden referir. Y todavía tiene 24 horas para hacerlo. Todavía le están dando el tratamiento. Entonces, este caso clínico era a propósito para, por lo menos, deducir qué patología puede tener, dar una impresión diagnóstica. Nadie te dice que digas qué cosa es definitivamente. ¿Por qué? Bueno, porque vas a necesitar tomografía, vas a necesitar placa, vas a necesitar tomografía, vas a ver por dónde está sangrando, vas a ver si hay un trauma torácico o hay un trauma abdominal o hay una deformidad de la pierna y nadie se percató inicialmente si no te lo trajeron, nomás decía la carrera. Entonces, esa es la idea de los casos clínicos. Gracias, doctora. No, gracias a ustedes más bien. La próxima nos vemos, creo que la siguiente es con quemaduras y otros temas también, que son temas demasiado amplios, son para ver un tema cada vez. Pero bueno, vamos a tratar de resumir lo más posible para tener una idea general. Y ahora si se quiere ampliar ya tendría que hacerse en otros procesos, ¿no? Hay muchas patologías para poder evaluar a través de los medios informáticos como este. Gracias a ustedes y buenas tardes.